La voz de los loncos, por Mauricio Buendía, publicado en Asquintúe, número 14, julio del 2005. El tenue sol del mediodía fue rápidamente eclipsado por las miles de sombras que convocan las cárceles. Y la de Traillén no es diferente, aunque el fumante mate de la generosidad mapuche entibia de a poco la infinita tarde. Es que a pesar de la injusta situación en la cual se encuentran, los loncos, Pascual Pichún de Temulemu y Aniceto Norín de Didaico, mantienen viva la llama de la esperanza y por sobre todo la fuerza para continuar la lucha por su libertad y la de su pueblo. La mirada y la palabra de ambos reflejan ira y frustración, pero al mismo tiempo la absoluta convicción de la justeza de su bregar. La situación de los loncos mapuche pareciera increíble si a lo largo de su historia el pueblo mapuche no conociera toda clase de abyecciones en relación con el Estado chileno. Claro, porque a pesar de haber sido perseguidos por la justicia chilena, haber sido absueltos y vueltos a detener y juzgar, la Corte Suprema, en una increíble decisión, resuelve anular el último juicio que los afecta y nuevamente realizar todo el procedimiento penal, aunque los loncos en la actualidad están ya cumpliendo una pena de 5 años y un día de cárcel por supuesta amenaza terrorista. Sebastián Brett, sociólogo e investigador para el Cono Sur de la organización internacional Human Rights Watch, manifiesta su preocupación por la anulación del juicio anterior de Pichún y Norín, básicamente porque la Corte Suprema falló que el Tribunal Oral de Temuco, que absolvió unánimemente a los acusados mapuche, no había fundamentado suficientemente sus razones para desestimar pruebas presentadas por la Fiscalía. Sobre este punto es importante señalar la opinión disidente del ministro Milton Juica, quien dijo que, según el Código Procesal Penal, la sentencia debe contener una exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados. Esto es lo esencial. Se trata de convencer de la manera más certera cómo se establecieron los hechos o circunstancias, pero dicho rigor no puede ser igual respecto de aquellos que no pudieron ser probados. Creo que la opinión de Juica es un fiel reflejo del espíritu garantista del nuevo código. Es más, pienso que la doctrina aplicada ya 2 veces por la Corte Suprema puede vulnerar la presunción de inocencia, que es un fundamento básico del nuevo sistema de justicia. En segundo lugar, la Corte entró a calificar las pruebas presentadas en el juicio, asunto que compete únicamente al tribunal oral. Más grave aún, la Corte señaló textualmente que era evidente que un análisis pormenorizado de la prueba rendida deberá conducir a una sentencia totalmente diferente. Es poco menos que sugerir cómo el tribunal que debe escuchar las pruebas por segunda vez debe fallar. Esto último no hace sino refrendar la convicción de los loncos de que, como indica Pascual Pichún, da lo mismo lo que digamos o hagamos. Ellos ya decidieron condenarnos. Esto no es jurídico, sino político. Ya fuimos absueltos y después tuvimos otro juicio. Fuimos a mostrar la cara porque somos inocentes. Creímos en la justicia y nos equivocamos. De hecho, el segundo juicio fue peor que el primero, porque buscaron una manera de condenarnos. Tenía que haber culpables y nos culparon a nosotros. Era lo más fácil para ellos. Por eso digo que esto no es jurídico, sino que político. Efectivamente, si uno analiza, aunque sea someramente, los pormenores y algunos procedimientos del último juicio, no puede sino colegir que la legalidad winca dista mucho de ser justa, especialmente si se recurre a la utilización de testigos protegidos o sin rostro. Porque al no poder ser condenados por actos terroristas, en particular el incendio del Fundo Nancagua en el año 2001, propiedad del ex ministro Juan Agustín Figueroa, el ministro público recurre a la figura de amenaza terrorista para mantener a Pascual Pichún y a Aniceto Norín en la cárcel. Y también el Estado utiliza testigos protegidos para que desde la impunidad de su privilegiada posición declaren contra los dirigentes. Dicha práctica ha sido criticada y rechazada por diversos organismos y, en particular, por el Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Human Rights Watch,
que en un informe conjunto emitido en octubre del 2004 señalan categóricamente que el uso de testigos cuya identidad se oculta del acusado y sus abogados defensores limita seriamente el alcance de la defensa y aumenta el riesgo de condenas impugnables. Estos testigos comparecen en el tribunal detrás de biombos que impiden que los vean los acusados, sus abogados o el público. En el juicio contra Pascual Pichún, Aniceto Norín y Patricia Troncoso, los testigos ocultos hablaron a través de micrófonos que distorsionaban la voz. En principio, el uso de testigos no identificables es una limitación inaceptable del derecho a la defensa. Es particularmente grave si las pruebas que presentan son cruciales para la acusación y una condena pudiera depender de ellas. Es más, los organismos internacionales de derechos humanos han expresado la opinión de que el uso de testigos anónimos viola las normas internacionales con respecto al debido proceso. El recurso a dichos testigos se ha convertido en práctica habitual en la persecución del pueblo mapuche y es parte integral de la ley antiterrorista. Estas personas son pagadas y protegidas por la policía, transformándose en la principal evidencia aportada por los fiscales de los juicios contra dirigentes y comuneros mapuches. Es sin duda lo acaecido en los juicios de Poluco Pidenco, en la comuna de Ercilla, donde se involucró a miembros de la CAM y de Nancagüe, y San Gregorio en Traiguén, donde se acusó a los loncos Pichún y Norín. La verdad, sostiene Pichún con la mirada fija en el ardiente mate, es que no hay justicia en Chile. Por un momento pensamos que los jueces iban a ser transparentes, pero quedó muy claro que esto es más política que otra cosa. Los llamados testigos sin rostro son todos testigos comprados, todos mienten, se ponen nerviosos, se contradicen, pero nada importa porque los tribunales nos tienen condenados de antemano, como lo harán ahora con el nuevo juicio que ordenó la Suprema. El Ministerio Público tiene una persona presa sin cargos porque yo nunca he participado en nada, pero está meridianamente diáfano que, como afirma categórico Aniceto Norín, el que tiene el poder hace lo que quiere. Había más de 140 testigos protegidos o descubiertos, da lo mismo, porque todos mienten. Los fiscales incorporaron nuevas pruebas en el segundo juicio, aunque eso no es legal, pero no aceptaron nuevas pruebas nuestras. En el marco de un sistema jurídico sin garantías para la adecuada defensa, no deja de ser inaudito que uno de los testigos presentados por el Ministerio Público para condenar a los loncos de Temulemo y de Hidaico fuera virtualmente ciego y sordo. Es que el nuevo testigo presentado dio origen a una situación tragicómica que lamentablemente devino en la condena de gente inocente que en la actualidad pasa luengos días y noches en prisión sin que a nadie realmente le importe el uso de testigos falsos. Esta es entonces la dimensión trágica de la situación, pero también existe aquella dimensión hilarante que incluso hoy recuerda con cierto desdén Pascual Pichún. Claro, dice, da risa y rabia que nos condenen por un testigo que ni siquiera nos conoce. De hecho, le preguntaron al testigo si conocía a los acusados y no nos encontró en la sala. Estábamos ahí mismo. Lo único que dijo fue que nos parecíamos a Caupolicán. La confirmación de lo señalado por Pichún proviene del lonco de Hidaico, Aniceto Norín, quien manifiesta que al testigo falso lo trataron de preparar bien, pero igual se contradijo. Declaró que solo ve a 2 metros de distancia, pero de acuerdo a su propio testimonio, las supuestas personas que quemaron la casa del Fundo Nancagüe pasaron a más de 4 metros, que llevaban un bidón, iban encapuchados y con escopetas. Nombró mucha gente, pero ¿cómo los reconoció si iban encapuchados? Él dice que los reconoció por la forma de hablar, pero casi no escucha. Es más, el propio fiscal le tuvo que colocar un audífono para que pudiera escuchar lo que se le preguntaba en el tribunal. Pero existe otro cúmulo de contradicciones que los fiscales, los jueces y ahora la Corte Suprema ignoraron a fin de condenar a los loncos de Traillén. De otra manera no se entiende que aquel testigo declarara, como indica Pichún, que la casa del Fundo Nancagüe se quemara a las 12 del día y después señale que en realidad se quemó en la madrugada, alrededor de las 4 de la mañana. Que primero diga que estaba en el fondo buscando chanchos que se le habían perdido y después diga que estaba en su casa ubicada a 3 kilómetros de distancia del fondo y que desde ahí vio gente que quemaba la casa patronal.
Pero ¿cómo puede ver desde allá si ni siquiera nos puede reconocer a 2 metros de distancia? ¿Cómo pudo ver a 3 kilómetros de distancia? Lo concreto es que los fiscales no tenían pruebas y toda la acusación es injusta. Por lo mismo, ahora, con la anulación del juicio por parte de la Suprema, no existe ninguna posibilidad de un juicio justo. La anulación del juicio es ridícula. Fuimos absueltos, salimos libres. ¿Y saben por qué? Por la sencilla razón de que somos inocentes. Sin embargo, la inocencia, o incluso la presunción de inocencia, pareciera no existir en el marco del denominado conflicto mapuche, porque el Estado chileno hace ya tiempo ha adoptado una clara política de criminalización del movimiento, que en poco o nada difiere de las tácticas utilizadas por la dictadura militar contra sus oponentes. Entonces, las posibilidades de un nuevo juicio justo son nulas, o como sostiene Sebastián Brett, es posible argumentar que ya recibieron un juicio justo y fueron absueltos. Creo que se respetó el debido proceso, salvo en algunos aspectos como el uso de testigos sin rostro cuyas identidades son desconocidas por los acusados, un procedimiento que objetamos porque vulnera los derechos de la defensa. En todo caso, para el tribunal las pruebas presentadas por estos testigos tenían poca credibilidad. Ahora, el nuevo tribunal tendrá que escuchar estos testigos de nuevo, y la Corte Suprema ya ha dado una opinión que su reconsideración, entre otras pruebas, debería conducir a una sentencia distinta a la primera. En estas condiciones y conociendo lo que pasó con el segundo juicio de los Loncos, uno debe ser bastante pesimista en cuanto a que el tribunal pueda fallar con total independencia y confianza en sus conclusiones, sean lo que sean, señala. Este pesimismo es compartido por ambos Loncos, que desde la lobreguez de la cárcel expresan su convicción de que nos van a condenar igual, y aunque sea mínima la condena, no es justo de hecho que nos puedan condenar hasta 15 años por algo que no hicimos. Por eso muchas cosas tenemos en nuestro pensamiento. Tienen que unirse afuera, tienen que hacer algo, porque el juicio se aproxima. Si no hay movimiento de apoyo, nos van a condenar nuevamente. Los hermanos tienen que comprometerse, ahora somos nosotros, pero después van a venir otros hermanos condenados. La solidaridad y el apoyo tienen que ser concretos y reales, no solo promesas. Muchos dicen que están con los presos, pero no nos vienen a ver. Los Peña y la Mien en Angola hicieron huelga de hambre y no sacaron nada, porque no hubo gran apoyo afuera y porque el Estado chileno se ríe de los mapuches. No le importa lo que hacemos y solo buscan destruirnos, nos acusan de terroristas porque queremos recuperar nuestra tierra. Pero los terroristas son ellos que nos han querido destruir. Juan Agustín Figueroa, dueño del Fundo Nancagüe y uno de los principales acusadores e instigadores de la utilización de la ley antiterrorista en contra del pueblo mapuche, nos trató de delincuentes y nadie dijo nada. Es cosa de mirar nuestra historia para ver quiénes son los delincuentes y terroristas. Y claro, una ligera mirada a la relación entre el Estado chileno y el pueblo mapuche y otros pueblos originarios define dicha relación en términos de dominación y violencia, racismo y discriminación, expoliación y usurpación, es decir, una translúcida relación de terror sistemático destinado a la destrucción cultural y física de los pueblos indígenas, o en el mejor de los casos, la asimilación de estos a la sociedad chilena. Uno de los instrumentos utilizados por el Estado y gobiernos de distinto tipo ha sido la legislación indígena y también leyes dirigidas a dividir, neutralizar y destruir al movimiento mapuche organizado. A ello apunta la ley antiterrorista, la cual, según Brett de Human Rights Watch, facilita la persecución del delito y restringe los derechos procesales de los acusados. Esa es su racionalización y es por eso que deben utilizarse solamente en casos de extrema gravedad. Un experto en la materia, A. P. Schmidt, ha calificado el terrorismo como el equivalente de un crimen de guerra cometido en tiempos de paz. Los delitos terroristas son gravísimos, comparables a violaciones graves a los derechos humanos. Recordemos que la Constitución los califica explícitamente de esa manera. La mayoría de los hechos por los cuales los mapuches han sido acusados son delitos contra la propiedad. Después de 10 años de este conflicto, la única víctima fatal es un mapuche muerto por un policía. El gobierno mismo ha reconocido que no hay terrorismo en Chile.
El uso de la legislación antiterrorista no es solamente una respuesta exagerada y un abuso del poder del Estado contra los más débiles, también vulnera su derecho a un juicio con todas las garantías procesales. El gobierno ha dicho recientemente en respuesta al informe del relator especial sobre los derechos humanos de los indígenas que propone revisar la ley antiterrorista. El gobierno y la fiscalía no deben iniciar este tipo de juicios en el futuro y deben cambiar la ley para que tampoco lo pueda hacer otra persona. Esperamos que el gobierno demuestre buena fe en este sentido al desistirse de la acusación por terrorismo en el segundo juicio que ha de celebrarse ahora en el caso de los absueltos por asociación ilícita terrorista, añade. Es que incluso las más elementales definiciones de terrorismo no calzan con la naturaleza de las acciones realizadas por el pueblo mapuche en el contexto de sus reivindicaciones de tierra o territoriales. El uso de la violencia extrema, la amenaza, el miedo y las repercusiones sociales y psicológicas de una acción de carácter terrorista no se condicen en modo alguno con las acciones reivindicativas del pueblo mapuche en los últimos 8 años. Las recuperaciones de tierra, las autodefensas ante la agresión policial y diversos grados de control territorial ejercidos por el pueblo mapuche en algunas comunidades, nada tiene que ver con el terror, y menos aún con el terrorismo. No existe ni ha existido la aplicación de la violencia destructiva. El recurso al terror o la histeria colectiva es más. Los principales afectados por la violencia han sido los comuneros mapuche, cuyos hogares y comunidades han sido allanados una y otra vez por ingentes fuerzas policiales. Norín lo tiene muy claro, porque aquí dice, nos han colocado muchos nombres, terroristas, delincuentes, extremistas, pero aquí ni siquiera hay conflicto, solo reivindicación del territorio que nos corresponde, lo que nos robaron. Los Winca lo nombran conflicto, pero es solo reivindicación. Los terroristas son ellos, allanan las comunidades, llegan golpeando, pegándoles a niños y mujeres, echan las casas abajo. Las armas nuestras siempre son las boleadoras, las piedras para defendernos, y ellos llegan armados con tanquetas, helicópteros, escopetas. A pesar de la evidente asimetría de esta lucha, el Estado continúa usando los mismos métodos y medios de la dictadura para intentar doblegar la resistencia del movimiento mapuche. Pero sin importar lo que digan, señala Aniceto Norín, nunca hemos sido terroristas. Es más, en el juicio que nos hicieron fue la primera vez que veo cómo se hace una bomba Molotov y otros artefactos explosivos más poderosos, porque lo mostraron en un video. Aún así, nos acusaron de estar vinculados a la ETA y a las FARC. Incluso fueron a ver un campo en Nahuelbuta donde supuestamente nos entrenábamos. Todo es tan absurdo que hasta los guardias aquí en la cárcel saben que las acusaciones son falsas. Lo que pasa, y de eso poca duda cabe, es que como plantea Pascual Pichún, detrás de todo esto está Figueroa. Esto no es jurídico, sino político. Y por lo mismo, este no es problema solo nuestro, sino que de todo el pueblo mapuche. Es un problema que atañe a todo el pueblo mapuche y por cierto a toda la sociedad chilena, porque no es posible que un país que se autodenomina democrático sea regido por un gobierno que recurre a la ley antiterrorista que, en los hechos, como señala Roberto Garretón, alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas, coloca al mismo nivel al lonco Pascual Pichún y a Bin Laden. Lo anterior no constituye solo un despropósito, sino que es lisa y llanamente una barbaridad. No obstante, nuevamente los loncos están siendo investigados por supuestas amenazas terroristas, con motivo de una carta presuntamente firmada por ellos y publicada en un medio electrónico de la región de la Araucanía. En dicha epístola se manifiesta que desde hoy el señor Figueroa se transforma en nuestro primer enemigo y peor vecino de la historia, y llamamos a todos los luchadores a enfrentar y vencer esta epidemia de la zona como es Figueroa, y a luchar contra él desde el último rincón de nuestra Gualmapu hasta derrotarlo. El Ministerio Público designó al fiscal regional subrogante Sergio Moya para investigar el caso, pero para muchos, incluso al interior de la concertación, es evidente que aquí no solo no hay amenazas, sino que, lo más importante, se aprecia la mano de Figueroa. El diputado socialista Alejandro Navarro declaró que el exministro de Agricultura y miembro del Tribunal Constitucional es el verdadero victimario y no una víctima, pues abusando de su derecho a la acción, utilizó la ley antiterrorista, luego anuló el fallo,
utilizando las brechas y resquicios de la reforma que él bien conoce como profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Chile. Si la carta es realmente de ellos, los loncos Pascual Pichún y Aniceto Norín no han cometido un nuevo delito de amenazas, sino solo hecho uso de su derecho de libertad de expresión. Es en este contexto que Navarro califica a Figueroa de terrorista jurídico, porque ha logrado pervertir el uso de la ley a favor de su espíritu de venganza. Es el mismo argumento de los loncos que indican categóricamente que aquí se acepta todo lo que dice Figueroa. Nosotros tenemos la fuerza, tenemos el Nehuen, pero Figueroa es parte del poder. Por eso, dice Norín, él habla de que los mapuches debemos reciclarnos, no le importamos ni a él ni a nadie. Aquí hay persecución política, señala Pichún. Por reclamar el derecho a la tierra se nos contaminó el agua, murieron los animales, porque las empresas forestales destruyen todo. Pero el territorio es nuestro, no de los empresarios o del gobierno. Lo quitaron por la fuerza, incluso tengo mapas, documentos que confirman que es nuestro. Hasta esta cárcel es mía, es nuestro territorio. Ningún mapuche antiguo ha dejado de luchar por su territorio. Nos robaron ellos y ahora nos dicen terroristas. Por ello es que el senador Alberto Espina de Renovación Nacional manifiesta su regocijo por la decisión de la Corte Suprema de anular el juicio de los loncos, expresando que detrás de cada acto terrorista se alejan las posibilidades de inversión privada de la región. En otras palabras, su preocupación no está obviamente con los mapuches y su aniquilamiento como pueblo ni en sus derechos ancestrales, no está en la destrucción del bosque nativo. Su única preocupación radica en la estabilidad social para la adecuada inversión privada y la operación de capitales nacionales o foráneos en territorio mapuche. Es lo que plantea Juan Pichún Coyonao, el joven hijo del lonco de la comunidad de Temulemu, al sostener que detrás de las querellas y enjuiciamientos están Figueroa, la Forestal Mininco, el Ministerio de Justicia, está toda la maquinaria del poder. Al gobierno no le preocupa resolver el tema mapuche, sino que frenar la lucha y las reivindicaciones de tierra, que se garanticen las inversiones forestales y el funcionamiento de las empresas multinacionales en territorio mapuche. En el pueblo Mapu, Argentina, se repite la misma historia. Allá está Benetton, acá Figueroa, allá las empresas petroleras, acá las forestales. Por eso decimos que este es un tema político y no judicial, porque si fuera solo jurídico, no habría ningún peñi preso. Habrían sido todos absueltos por falta de pruebas, señala. Y prosigue. Es el sistema capitalista antihumano que nos están imponiendo lo que tenemos que denunciar y contra lo que tenemos que luchar. Hoy los ricos son más ricos y los pobres más pobres. Y Juan Agustín Figueroa es parte de este sistema, dueño de fondo y parte del poder. Él se ha transformado en perseguidor del pueblo mapuche y se ha embarcado en una lucha personal contra la familia Pichún Coyonao y quiere por todos los medios acabar con nosotros. Hoy tenemos a nuestro padre en la cárcel, 2 hermanos clandestinos y a mí me han procesado varias veces. Acá nos han allanado muchas veces y los niños han estado presentes, también las mujeres y los ancianos denuncian. Siempre, en todo, ha estado presente la familia Figueroa, en el sentido de que han declarado en contra nuestra. Rafael Insunza, administrador del fondo y sobrino de Figueroa, testificó en contra nuestra acusándonos de levantar una guerrilla rural. También lo hizo su madre, Aída Figueroa, y por supuesto, el ex ministro de la Concertación. Por todo lo anterior, difícilmente se puede creer en la justicia chilena, y por eso vamos a presentar nuestro caso en todos los espacios que se nos den a nivel internacional, en todos los organismos que trabajan por la defensa de los derechos humanos y de los pueblos indígenas, porque aquí en Chile se han agotado todos los espacios, el gobierno no nos toma en cuenta. Es que al gobierno no le importan los mapuches. Es nuestro pensamiento, dicen los loncos, que a pesar de todo y contra todo, continúan desde la cárcel su lucha, porque es su territorio, su pueblo, su vida.